Hola, hola, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios esté con usted en donde quiera que vaya. Bienvenido a su devocional, Resurrección y Vida. Gracias a Dios por su vida. Discúlpeme que ayer no tuvimos devocional. Shalom crece, Shalom está. A veces necesitamos estar más tiempo y a veces es demandante estar allá y creemos que pues vamos a salir rápido de un asunto y pues llega otra cosa y a veces nos impide el hacer el devocional. Pero no se preocupe, le traigo una palabra de bendición a su vida el día de hoy. Le traigo una palabra del cielo que va a ser luz a nuestro ser, que va a ser luz a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Mire, la Biblia habla y muchas veces hemos escuchado el orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, gozarnos y que nuestro espíritu se goce. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, qué significa y de qué manera es. Dice la Biblia, escribe Pablo a los Corintios y les dice que si solamente orará con el entendimiento, o también con el espíritu, que es necesario orar con el entendimiento, pero también de manera espiritual. Se lo voy a leer para que usted tenga la cita y lo pueda comprobar conmigo. Dice, Primera de Corintios 14:15, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar simple queda como lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Aquí la enseñanza básica es, ¿oraremos solamente con el entendimiento? Solamente con las palabras, solamente con lo que nosotros podemos entender, o aún los que están junto a nosotros cuando oramos para que puedan decir amén y bendecir el nombre de Dios, oraremos solo con el entendimiento. Muchas veces, a lo que quiero llegar es esto. Muchas veces nosotros al orar con el entendimiento, valga la redundancia, oramos con nuestra mente, con lo que entendemos. Y nosotros lo que entendemos es nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro conocimiento, y muchas veces limitamos a Dios. Limitamos a Dios, ¿por qué? Porque estamos pensando que Dios va a ser como nosotros pedimos, que nosotros tenemos la manera de pedirle a Dios las cosas correctas y que la manera en la que nosotros creemos, pensamos y oramos, esa es la voluntad de Dios y esa es la manera en la que Dios quiere bendecirnos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, sin embargo, orar en el Espíritu es de una manera diferente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Es decir, cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, buscamos de la presencia de Dios y le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Ayúdame a orar porque yo no sé cómo conviene. Yo no sé lo que me conviene en realidad. A lo mejor yo te estoy pidiendo 3 pesos para el camión y tú quieres que yo no vaya a esa cita. A lo mejor yo te estoy pidiendo otra cosa y va totalmente en desacuerdo a lo que tú tienes para mí. ¿Por qué? Porque yo te estaba pidiendo con el entendimiento, con mi manera de pensar, que no es mala, no es mala. Tenemos que entender las dos cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que orar con el entendimiento, tener juicio sobre lo que hablamos, juicio sobre lo que decimos, y no es malo orar con el entendimiento. Pero muchas veces
la herramienta que es el Espíritu Santo, el poderoso Espíritu de Dios, es el que nos enseña, nos ayuda para orar en el Espíritu. Ventajas. ¿Qué ventajas tenemos al orar en el Espíritu? Pero antes de enseñarle las ventajas de orar en el Espíritu, le voy a enseñar una mujer, el ejemplo de una mujer que oró en el Espíritu. Usted recuerda en el libro de Samuel, en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, habla de Samuel, habla de Ana, también habla de Samuel. Habla de Ana, que era esposa de un hombre llamado Elcana, que tenía dos mujeres, Penina y Ana, pero Ana era estéril, Penina tenía más hijos, y Penina le restregaba en la cara que ella sí podía tener hijos y que ella no podía tener hijos. Que Ana no podía, y Ana sufría mucho por no poder tener hijos, aunque dice la Biblia que Elcana amaba más a Ana que a su otra mujer. Y cuando ella le dice, pero yo quisiera darte un hijo y ser una familia plena, completa, tener la bendición de ser madre. Y él le dice, no te basto yo más que muchos hijos. No, yo quiero darte un hijo. Y quiero darte un hijo de bendición, un hijo en la gracia de Dios. Entonces ella, su corazón dolido, su corazón en amargura, su corazón totalmente quebrantado, va y se mete al templo y comienza a orar. Y le voy a leer la historia. Dice la Biblia en 1 de Samuel, la voy a leer desde el capítulo 1 y versículo 10 en adelante, dice, Ana, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tomó por ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire, bendito sea el Señor, porque nos da la enseñanza correcta, exacta para lo que nos quiere mostrar el día de hoy. Si usted se da cuenta, Ana comenzó orando con su entendimiento. Le dice, dame un hijo. Si te dignares a mirarme aquí a tu sierva, dame un hijo. Y pacto contigo y será un varón de Dios. Y será consagrado a ti. Y será un nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza, y será bendito ese varón tuyo, Señor. Será tuyo, será puesto a tu servicio. Solamente dame la bendición de ser su madre. Eso es entendimiento. ¿Y qué dice más adelante? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Ese es orar en el Espíritu. Derramó su corazón, derramó su ser, derramó todo su ser en el altar
Y lo que hablaba era su corazón, era su espíritu, era su ser, era lo más entrañable, venía desde adentro y salía. Y eso es orar en el espíritu. Cuando ni tus palabras se entienden. Tanto que dice que el profeta Elí la tomó por ebria. Pero es que ella había derramado su ser. Había derramado su ser en el altar. Y ¿saben? Tenemos beneficios al orar en el Espíritu. Al orar en el Espíritu tenemos el beneficio número 1 de que el Espíritu Santo cambia tu ser. El Espíritu Santo, el primer cambio que hace es en ti. ¿Por qué? Porque Ana estaba atribulada, amargada, sentida, resentida, dolida. Pero cuando se levanta, usted siga leyendo, cuando se levanta Ana, se levanta en la gracia, se levanta certera, se levanta bendecida, porque aparte el profeta le da la palabra y le dice: hágase como lo pediste, hágase y el Señor cumpla lo que le has venido a pedir, derramando tu vida en el altar. Ella dice que después de eso comió, bebió, estuvo con su marido y sígale leyendo. Cambió su forma de pensar, cambia tu forma de ser, porque lo primero que va a hacer el Espíritu es contigo. Lo primero que el Espíritu hace es de manera personal. Ya no vas a poder pecar con gusto. Ya no vas a poder ser el mismo, la misma de ayer. Es diferente tu manera de pensar al orar en el poder del Espíritu. Al dejar que el Espíritu fluya con gemidos indecibles que salen de tu interior. Por eso dice el Señor: de ti saldrán, de tu interior saldrán ríos de agua de vida. Ay, quisiera más tiempo para esto. Otro beneficio de orar en el Espíritu: te alineas en el tiempo de Dios. Orar en el Espíritu es alinearse en el tiempo del Señor. Porque el Espíritu no tiene barreras, el Espíritu no tiene formas, el Espíritu no tiene fronteras, el Espíritu Santo no tiene límites. Y como es infinito, no tiene principio, no tiene fin, en Él los tiempos son perfectos. Entonces tu oración se alinea al tiempo de Dios. Por eso es que muchas veces dices: estamos esperando en Dios. Sí, pero a lo mejor ya se te hizo muy cansado, a lo mejor ya no aguantas más, porque no conocemos el tiempo de Dios, porque no hemos puesto esa petición orándola en el Espíritu. Otro beneficio: nos alineamos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y usted me va a decir: ¿cómo nos vamos a alinear a la voluntad de Dios? A lo mejor en una prueba, a lo mejor en un valle de sombra y de muerte. Bueno, recordemos a Pablo y a Silas. Eran hombres de Dios que oraban y cantaban en el Espíritu. Y estaban presos en la cárcel, amarrados con cepos, con cadenas. Y ellos sabían que esta era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y era el tiempo que tenían que permanecer ahí, porque ellos todo lo miraban y oraban y lo cantaban en el Espíritu.
Entonces ellos sabían que sabían y tenían el entendimiento, porque oraban con el entendimiento también, pero no solo con el entendimiento, con la razón, sino que en el espíritu sabían al Dios que servían, al Dios que los libertaría y al Dios que iría delante de ellos, que rompería las cadenas, que abriría las puertas de la cárcel y que ellos seguirían cumpliendo el plan perfecto hasta lo último de la tierra. Le voy a dar un beneficio más, nada más. La petición de Dios correcta. Como se lo dije hace un momento, nosotros a veces nos la pasamos pidiendo una cosa incorrecta. ¿Por qué? Como se lo expliqué hace un momento, lo pedimos con la mente, lo pedimos con nuestra razón, lo pedimos con nuestra manera de pensar y hasta donde nuestros límites nos dejan ver. Es limitada. Una oración con el entendimiento es una oración limitada. Y una oración en el Espíritu es una oración ilimitada. Entonces vas a levantarte después de orar en el Espíritu en contentamiento, sabiendo que Dios obra conforme a su gracia, conforme a su voluntad y en el poder de su Espíritu Santo, que es todopoderoso. Quisiera enseñarle más, pero no quiero alargarme tanto ni darle tanta información. Quiero que se le quede esto en su corazón. Quiero que practique la oración en el Espíritu. Que no se espante, que no se espante. Pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo, enséñame a orar en el Espíritu, enséñame a cantar en el Espíritu. Tú habitas en mí, así que enséñame a orar en el Espíritu. Bendito Padre Celestial, no hay palabras para describir lo grande que eres. Nos hace falta tiempo, Señor, para deleitarnos en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu persona, en tus atributos, en conocerte a ti, en darte libertad, Espíritu Santo, en dejarte que seas libre en nosotros, darte la libertad para que nosotros podamos fluir en ti, Señor. Bendito y Santo Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, nos ayudes a conocerte. Nos tomemos, Señor, la libertad. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, que no te limitemos y no contristemos tu persona, bendito Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor, enséñanos a orar en el Espíritu. Enséñanos a cantar en el Espíritu, a ver en el Espíritu y a vivir en el Espíritu de Dios. Te adoramos, te damos gracias. Yo te pido por cada persona que escuche este devocional, que no se quede sin la experiencia de vivir en el Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Honra y gloria sea a tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Como siempre se lo digo, si usted en verdad ama a alguien, regálele, reenvíele este devocional. Hasta la próxima.